Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Bueno, un día distinto, un lunes distinto. Pasaron apenas 4 días del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todavía se sabe poco de la investigación judicial, si el atacante actuó solo o lo hizo como parte de una organización. Estamos esperando novedades. Pero mientras tanto, desde Punto Género queremos proponerte la posibilidad de reflexionar en torno a los discursos de odio. Mucho se habló en estas horas si tuvieron relación o no con este episodio tan grave que hemos vivido en estos últimos días. Invitamos a 2 personas que nos van a ayudar a pensar qué podemos hacer en este contexto, qué podemos hacer para frenarlos. ¿Es posible? ¿Cómo toca esto con la libertad de expresión cuando decimos que hay que pararlos? Presentamos así el primer tema. El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en la noche del jueves, es un hecho sin precedentes desde la recuperación de la democracia en el país. Todavía se sabe poco en relación a cómo se gestó el ataque y hay dudas sobre la investigación judicial. Sin embargo, se habló mucho en las últimas horas sobre los discursos de odio que se potencian en medios de comunicación y redes sociales contra la vicepresidenta. ¿Se pueden vincular con este asesinato fallido? ¿Se pueden frenar? ¿Se afecta la libertad de expresión si se les quiere poner límites? Hoy, en Punto Género, vamos a analizar el tema para tratar de sumar algunas reflexiones en medio de tanta conmoción. Y para hablar de este tema convocamos a Lila Feldman. Ella es psicoanalista y escritora. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, primera reflexión. ¿Qué nos podés decir frente a este hecho? Bueno, que es un hecho que a muchos de nosotros nos ha generado profundo estupor, perplejidad, mucho miedo, mucha angustia, pero a grandes sectores de la población también ha generado indiferencia y activación de odios. Entonces, por supuesto que los discursos de odio tienen mucho que ver con lo que ha pasado y con las reacciones frente a lo que ha pasado, con que se puedan naturalizar efectos de insensibilización y de odio hacia la figura de la vicepresidenta. Vamos a sumar a la conversación a Héctor Shalom, que es director del Centro Ana Frank de Argentina para América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Buenas noches. Un gusto estar contigo. Bueno, recién le decíamos a Lila una primera reflexión. ¿Qué nos podías acercar antes de empezar con un intercambio entre nosotros sobre este tema? Sí, sin duda lo que vimos nosotros el día jueves es una puesta en acto del resultado de discurso de odio. Y en ese sentido hay en este momento debates internacionales interesantes de cómo definir discurso de odio, cómo diferenciarlo de la libertad de expresión, en qué casos pensamos que se está censurando la libertad de expresión. Y hay algunas palabras que definen la diferencia, y entre ellas está la incitación al acto de violencia. ¿Cómo podrías definir entonces qué es un discurso de odio? ¿Qué entra en ese paquete? Mira, en principio ya Jauretche en Los Profetas del Odio hablaba del estado demoníaco que produce la exaltación del discurso de odio y que busca la demonización de la persona aborrecida. En ese sentido, el concepto de demonización es un concepto claro en la construcción de discurso de odio. Es decir, se busca estigmatizar
a una persona, en este caso, o a un colectivo, cuando estamos hablando de discursos de odio vinculados con un colectivo, la estigmatización y demonización la vuelve responsable de males, responsable de todos los males, como la carga de un demonio. En ese sentido, es un debate interesante hoy en Naciones Unidas, y el concepto de incitación al acto de violencia lo define como diferenciación de la libertad de expresión. Y está planteado en términos muy precisos, lo hace el secretario general de Naciones Unidas, que dice: hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia prohibidas por el derecho internacional. Es decir, lo que se prohíbe o lo que se debe prohibir, o lo que ya hay legislación que lo prohíbe, es este acto de la incitación al acto de violencia y no el derecho a la expresión. A ver, ¿y cómo en estos días hubo voces que señalaban que, bueno, en definitiva, a un lado y al otro de la grieta se están produciendo este tipo de discursos? ¿Tenés la misma mirada en relación a esta distribución de las usinas de discursos de odio? Mira, probablemente haya algunos cultores de discurso de odio en diferentes lugares, pero no hay ninguna duda que es la extrema derecha en el mundo, es la extrema derecha en nuestro país, que hace del discurso de odio una manera de construir capital político a través de la destrucción y demonización del adversario. Es por eso que han salido como si sintiesen aludidos a cuestionar el concepto de discurso de odio. Y es interesante porque son aquellos que mejor representan el discurso demonizador, quienes hacen la más ferviente defensa de la libertad de expresión. Es decir, todo aquel que hace una defensa exacerbada, casi sobreactuada de algo, está develando que de alguna manera está siendo aludido. Lo que sucedió el jueves es un sujeto que no es aislado, ha sido casi como el vocero que puso en acto lo que colectivamente un conjunto de líderes políticos y de líderes mediáticos han construido. Es cierto que hay voces demonizantes en ambos lados, pero un lado tiene sobre esto una representatividad muchísimo más significativa. ¿Cómo lo ves vos, Lila? Yo pienso que todos estamos habitados por amores y por odios. Eso forma parte de la condición humana. El problema no es que tengamos, como digo, amores, odios o distintos sentimientos respecto de las figuras que nos gobiernan o de las figuras públicas. Pero sí creo que es la derecha la que fabrica y construye fantasmas que luego se dedica a querer exterminar y erradicar. No creo que eso pase en todos los dos lados de la grieta. Creo que de tener un conflicto político o ser parte de una batalla o de una discusión política a querer erradicar al otro hay una gran distancia, y coincido en que es la derecha la que construye figuras extremadamente, que las presenta mediáticamente y también desde el poder jurídico como peligrosas, y siembran terror de manera tal que agitan la idea de que son figuras a las que hay que erradicar y exterminar, que son indeseables porque discuten precisamente el poder, son figuras que ponen en discusión al poder. Esas son las figuras peligrosas para el poder y las que trata de... Yo decía que el poder trata de pavimentar el espacio corriendo todo elemento que pueda ser indeseable. Sabemos que la figura de Cristina, además,
siendo mujer, está también ligada a la figura, o por lo menos para mí, para muchos otros, de Evita. Recordemos que cuando Evita muere, se ha celebrado el cáncer, o sea que no es ajeno a la historia de este país el que la derecha quiera agitar este tipo de fantasmas y de ideas. Pensaba si cómo están planteadas hoy las redes sociales, la posibilidad de opinar en los portales de los medios de comunicación también, ¿no? Esta idea de que cualquiera puede decir cualquier cosa. Si esto no contribuye además a amplificar estas voces que enuncian estos odios. ¿Qué te parece a vos, Héctor? Digo, porque como decía Lila, bueno, el odio de la derecha, cuando muere Evita, se expresa en las paredes, ¿no? Se veían las pintadas. Ahora, siempre hubo unos y los otros, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en estos últimos años para que esto se exacerbe de esta forma? Y si es algo de la Argentina o, como vos señalabas, de alguna forma es un fenómeno mundial. Mira, es un fenómeno creciente en el mundo. Digamos, hace poco veíamos cómo esto se reflejaba en España o en Francia o en los Países Bajos. Es decir, crecen liderazgos de ultraderecha con discursos xenófobos, con discursos siempre demonizantes y siempre construyendo teorías conspirativas. Es decir, el enemigo es un enemigo poderoso que viene a robarnos nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra forma de ser. Es decir, un enemigo construido no debe ser frágil o débil, debe ser un enemigo poderoso. Por eso las teorías conspirativas que se le agregan, que se le adosan, son tan potentes. Sin duda, las paredes o los muros con los que se escribía en los años 50 son hoy las redes sociales, y las redes fueron cooptadas por el discurso de odio. Es decir, hay por supuesto una estructura, una estrategia que penetra y divulga sistemáticamente discursos denigratorios del migrante, del pobre, de la mujer, y son utilizados como estrategia de comunicación política. Para nosotros hay que hacer una nueva alianza con la audiencia, hay que hacer una alianza respetuosa con la audiencia, que no es consumidora de discurso de odio, que no es consumidora de provocación, y recuperar el espacio de las redes que ha sido regalado a los discursores de odio. Ahora, nosotros tenemos pequeñas... ¿Cómo generar este acuerdo, este consenso cuando hay comunicadores y periodistas que de alguna forma, bueno, hacen su negocio de la grieta? Bueno, me parece que hacen su negocio porque tienen consumidores de grieta, pero me parece que los medios han abandonado al resto de la audiencia, los han expulsado de la pantalla, los han sacado del medio, y queda solo esa relación perversa entre comunicador perverso y consumidor de odio. Es decir, lo digo con crueldad, pero me parece que hay que recuperar a esa audiencia masiva que no se aviene pasivamente a esto, pero básicamente se aleja. Todos tenemos algunas pequeñas experiencias del centro Ana Frank, que tenemos un grupito muy reducido de chicas sumamente talentosas en las redes, y nosotros tenemos una consigna muy precisa: no se respeta, no se responde la provocación, no se reacciona ante la provocación, somos solo construidores de contenidos. Y esto me parece que es el gran desafío, es decir, multiplicar, y me gustaría ver al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Derechos Humanos, a todas las organizaciones tomando las redes para ser divulgadores masivos de contenidos que informen, que esclarezcan, que ayudan a entender procesos en todos los sentidos. Me parece que se ha regalado el espacio de las redes a los discursores de odio. Por supuesto, es más fácil ser agresivo, en pocas palabras, ideas terminantes, absolutas, que explicaciones un poco más complejas de fenómenos complejos.
Este sábado, Ricardo Darín y todo el equipo de la película 1985, que se está presentando en el Festival de Venecia y que fue ovacionada en su presentación, dieron una conferencia de prensa y ahí Darín se pronunció justamente sobre los discursos de odio y esto decía. Cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna, qué es lo que nos pasa a nosotros adentro. Porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando recibimos una agresión, porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe. ¿Pensás, Héctor, que es el único sentimiento que no prescribe? Sí, coincido con esa definición y el odio construido, el odio instalado es muy difícil de desinstalar y en ese sentido, bueno, hay un gran desafío por recorrer, ¿no? De todas maneras, y vuelvo a la preocupación internacional, no estamos hablando del odio que tiene un sujeto con otro sujeto. Estamos hablando del odio transmitido como incitación a la violencia por personas con impacto en la opinión pública. No es lo mismo lo que diga mi vecino discutiendo conmigo si estamos de acuerdo o desacuerdo, de lo que diga un comunicador que tiene incidencia en opinión pública y que construye un conjunto de creencias y pensamientos. En ese sentido, diferencio, digamos, con Darín, con respeto, ¿no?, de lo que es la ira personal, de lo que es la estrategia discursiva, con objetivos, con intención. Hay un documento importante, interesante, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que se llama el documento de Rabat, que define los 6 datos o 6 elementos a tener en cuenta para la definición de la incitación a la violencia en el discurso de odio. Y es interesante porque diferencia claramente las personas comunes de los comunicadores masivos que generan creencias y pensamientos. Nosotros, como Centro Ana Frank, investigamos el tema del Holocausto y decimos el Holocausto se construyó desde el discurso de odio. El discurso de odio construyó el Holocausto. Analizamos el genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda se construyó desde una radio que propició una demonización de un grupo étnico contra otro grupo étnico. En ese sentido, no hay que quitarle el peso. Bueno, el nazismo hizo de la propaganda un núcleo central. No es posible un genocidio, no es posible el terrorismo de Estado si no está acompañado de una estructura propagandística muy poderosa. En ese sentido es que creo firmemente que estamos frente a la necesidad de leyes que definan con claridad la incitación a la violencia en el discurso de odio y que es la manera más firme de defender la libertad de expresión. Todo aquel que se esconde en la libertad de expresión para incentivar al acto de violencia nos está invitando a una trampa. Bien. Y en esa trampa no tenemos que caer. Muchas gracias, Héctor. Te despido, te agradezco por tus aportes para seguir pensando y justamente en este espacio que es el canal de Diputados TV para pensar, bueno, qué es necesario para frenar esta bola de nieve, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y seguimos, Lila. ¿Sabes qué te quería preguntar como psicoanalista? ¿Cuál es el atractivo del odio, ¿no? Del odiar?
porque es un sentimiento negativo. En definitiva, uno se carga de una energía muy negativa cuando se suma a a reproducir ese tipo de mensajes. ¿Cuál es el atractivo? Más que el atractivo, yo diría, Mariana, que se trata de salvarse, de resolver eso que es parte de la condición humana, que es la sensación de inermidad, desamparo y vulnerabilidad que todos tenemos. Los sistemas propios del poder generan terror, producen terror, y muchas veces la manera de sobreponerse a esa sensación, a ese sentimiento, es construir depositar el peligro afuera y ponerlo en alguna figura a la que odiar y a la que eliminar o denigrar, como si ese fuera un modo de ponerse a salvo uno. ¿Pensás que se puede cambiar algo de cómo están planteados hoy los medios de comunicación, las redes? Digo, esta reproducción tan gratuita y a mansalva de este tipo de mensajes. Creo que es fundamental que exista el discurso de odio como figura jurídica, y creo que el poder político es responsable de limitar los discursos de odio, pero creo que todos tenemos que hacer un trabajo de revisión, que tenemos que pensar cómo recuperar nuestra propia capacidad de pensamiento y esto que Darín mencionaba respecto de la insensibilización, que me parece también fundamental. Revisar en qué condiciones permitimos que se construya en nosotros semejante insensibilidad, como para poder naturalizar, celebrar o permanecer indiferentes respecto de actos de crueldad. Primo Levi decía que en tiempos crueles, tal vez lo único que podemos hacer, lo que siempre podemos hacer, es negar nuestra complacencia con la crueldad. Y me parece que esas palabras siguen siendo vigentes y necesarias. Te agradezco mucho, Lila. No, por favor, gracias a vos. Bueno, espero que te haya ayudado a pensar, ¿no? En estos días en que todavía seguimos con conmoción por lo sucedido el jueves por la noche. Y ahora en Punto Género, bueno, seguimos de esta manera. Otro tema, ya tenemos la invitada conectada por Zoom para hablar de los resultados de la nueva encuesta sobre violencia contra las mujeres o por razones de género y el Plan Nacional que presentó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades la semana pasada, justamente para los próximos 2 años. Casi la mitad de las mujeres que tiene o tuvo pareja sufrió violencia en algún momento. El alarmante dato surge de la primera encuesta de prevalencia de la violencia contra las mujeres, cuyos datos fueron presentados días atrás en la provincia de Chaco, junto al nuevo Plan Nacional contra la Violencia de Género 2022-2024. Es la primera vez que se puede dimensionar el fenómeno con una herramienta de este tipo. Y si bien en este caso no se llegó a abarcar a todo el país, se entrevistaron a 12.152 de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Estos datos permiten conocer con más detalle y profundidad la problemática. El relevamiento muestra además que solo el 21% de las afectadas hizo la denuncia y permite además advertir que entre las que fueron víctimas de violencia física, el 40% no pidió ayuda. Hoy, en Punto Género, analizamos lo que dejó el encuentro en Chaco y los detalles del Plan Nacional presentado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Laurana Malacalza, que ella es subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio Nacional. ¿Cómo estás, Laurana? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación y la invitación. Bueno, ¿sorprendieron los datos de esta encuesta, esta primera encuesta de prevalencia de la violencia por razones de género realizada en
¿12 provincias son? 12 provincias, sí. Fue una encuesta que todos sabemos que necesitábamos contar con esa información porque lo que veníamos cuantificando en nuestro país para tener una noción de cuál era la dimensión de la violencia contra las mujeres eran datos que provenían del Poder Judicial y centralmente de las denuncias policiales. Entre lo judicial y lo policial era el dato que veníamos conociendo, pero no sabíamos una magnitud del fenómeno que es sumamente importante conocer, que tiene que ver con precisamente las experiencias de haber atravesado una situación de violencia de género a lo largo de una vida, ¿no? En una relación de pareja, ¿no? De pareja o de expareja. Todos sabemos que por la característica que adopta la violencia en nuestro país es en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja donde más ocurren los hechos de violencia contra las mujeres, en particular de violencia doméstica. Y con tu pregunta de si nos sorprendió, creo que sí que nos sorprendió. Sabíamos que era una problemática muy importante, pero casi una de cada 2 mujeres que se hicieron las encuestas entre 18 y 65 años dijo haber experimentado una situación de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Es un dato alarmante y es un dato además que para mí la conjugación de esas 12.152 mujeres, casi el 18% dijo haber atravesado una situación de abuso sexual, ya sea, digamos, por una situación de haber sido obligada a mantener relaciones sexuales o haber hecho actos sexuales. Te digo una cosa, Laura. Además creo que ¿sabés qué? Sí. Comentaba estos datos con mi madre, ¿sabés? Marisú Devoto, que ha trabajado de forma pionera asistiendo, acompañando a víctimas de violencia de género en el sur del conurbano, y ella me decía, deben ser muchas más, porque hay muchas mujeres que todavía no pueden registrar que han sido, a pesar de todo lo que se ha difundido en los últimos años, afortunadamente, en torno a esta problemática, ¿no? Que incluso uno podría pensar, bueno, puede ser hasta la punta del iceberg esta cifra, que es casi el 45%, casi la mitad de las mujeres, ¿no? Sí, además es una encuesta que se hizo en conglomerados urbanos, 2 por provincias, excepto la provincia de Buenos Aires, que pudimos hacerlo, hicimos una muestra mayor por la densidad demográfica, o sea que no registramos aún el ámbito rural, con lo cual ahí, digamos, me parece que los datos pueden ser también muy alarmantes. Y además a mí digamos, en términos personales y analizando pormenorizadamente esta información, también hay una situación que nos llamó mucho la atención, que tiene que ver precisamente que en esas mujeres entrevistadas, encuestadas, que dicen haber experimentado una situación de violencia doméstica, no hay, a mi entender, digamos, una diferencia muy, muy chiquita entre cuáles de estas mujeres tienen niveles educativos altos, de secundarios completos, universitarios, y que si tienen o no tienen, digamos, empleo formal, porque los datos son muy chiquitas la diferencia, con lo cual da cuenta de un fenómeno que se extiende no solo a nivel geográfico, sino también a nivel de sectores sociales, de clases sociales. O sea que esto que siempre hemos dicho de los feminismos lo podés corroborar con estos datos, que insisto, son parciales, que hay que tener, digamos, como mucho cuidado y mucha responsabilidad. Por eso te agradezco también la responsabilidad que tenés en comunicarlos, porque no es una de cada 2 mujeres del país, ¿no? Sino que una de cada 2 mujeres de estas localidades que relevamos en las 12 provincias. Seguramente esos números, cuando podamos contar con una información más periódica y regular a lo largo del tiempo, que eso es también lo que necesitamos como país, como tiene México, por ejemplo, que hace una encuesta de prevalencia de la violencia cada 5 años y lo hace en contextos urbanos, en contextos rurales, que permite tener, digamos, un conocimiento un poco más exhaustivo de la problemática, pero hemos dado un paso, creo que importante, para empezar a contar con esta información. Hay un par de datos para destacar, Salta y Jujuy como las provincias con mayor prevalencia,
y Santa Fe en la otra punta con la menor prevalencia, y un 40% de mujeres que transitaron estas situaciones en soledad sin pedir ayuda, ¿no? Sin pedir acompañamiento, sin ningún tipo de apoyo o del Estado o de redes de familiares o de amigas, ¿no? Donde evidentemente uno, bueno, no sabe si son situaciones que han ocurrido en el pasado, hace muchos años, pero de todas formas esta ausencia o la imposibilidad o incapacidad de un Estado más presente para acompañarlas, ¿no? Sí, claro, digamos, eso es fundamental, ese dato es tremendo, además de ser tremendo, digamos, marca hacia dónde se tienen que dirigir las políticas públicas, ¿no? Precisamente en poder estar cerca de las personas que están en situaciones de violencia de género. Estar cerca significa, para mí, dos cuestiones fundamentales. Uno, que haya muchos servicios del Estado que brinden este acompañamiento, con equipos profesionales que estén disponibles y con un Estado empático, con un Estado con un rasgo de humanidad que le permita, que contenga esa situación cuando una persona va a buscar la protección por parte del Estado, porque también, digamos, en esas trayectorias, muy pocas han hecho la denuncia judicial o policial. Es un dato que quizás a mí no me preocupa tanto, porque también sabemos que las denuncias son parte de una estrategia, claro, ¿no? Y a veces me preocupa más que el dato sea menor de quienes buscaron un acompañamiento por parte del Estado sin presentar una denuncia. Me preocupa más, digamos, nos preocupa más. Y también de ese cerca del 21% que hizo la denuncia, 3 de cada 10 desistieron de la denuncia. Eso es tremendo. Sostener. Eso es tremendo. Ahora, te pregunto, Laurana, hablando de las intervenciones posibles por parte del Estado y deseables, ¿qué trae este nuevo Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género que presentaron junto con los datos de esta encuesta para los próximos 2 años? O sea, si pudieras resumir en 5 puntos, ¿y qué lo diferencia de lo hecho hasta ahora? Yo creo que no es que lo diferencia, sino que trata de profundizar lo que manifestamos en el primer Plan Nacional. Eso es fundamental, porque también sabemos que con una pandemia en el medio, digamos, muchas de las políticas que propusimos implementar a lo largo y ancho del país, aún falta mucho en términos de que se consoliden en cada uno de los rincones del país. O sea, podría dar un ejemplo, el programa Acompañar, que es el programa que más impacto tiene en términos de, no solo presupuestario, sino en términos de respuesta contundente a una persona en situación de violencia de género, que es un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses y un acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Se convenió con todas las provincias y con 700 municipios de los 2.300 que hay. Digamos, ahí hay un trabajo como para seguir consolidando, y eso es muy importante. Y eso es una tarea que en la articulación con los municipios, sobre todo con los municipios y las provincias, es fundamental para que cada una de esas políticas se puedan ir desarrollando. Una ampliación de los equipos que tiene el Ministerio en territorio. Hay dos programas concretos que tienen que ver con el acompañamiento a personas en situación de violencia de género, que es el programa Acercar Derechos, que hoy contamos con 50 equipos en todas las provincias del país que han atendido y han acompañado ya más de 10.000 personas en situación de violencia de género. No es un asesoramiento nada más, es un acompañamiento de procesos judiciales, de distintos trámites administrativos que requiere una persona en situación de violencia de género. Una ampliación de esos equipos, de pasar de 50 al menos a 80 equipos en todo el país. Y eso siempre para mí es una pregunta importante, ¿no? Si equipos de un ministerio a nivel nacional han acompañado a más de 10.000 personas en 1 año y medio, significa que hay una carencia muy grande también de equipos de las provincias y los municipios. Entonces, consolidar también y fortalecer las áreas de género es fundamental. Ha habido un impulso muy grande, digamos, de jerarquización de las áreas de género a partir de la creación del ministerio. Eso es notorio. Estábamos recopilando los datos de cómo de ese 30% inicial
de áreas de género que había en los municipios, cómo ha ido creciendo, pero sin duda, por ejemplo, el impacto del programa Acompañar hizo que muchos municipios sintieran la necesidad de jerarquizar esas áreas, de darle más presupuesto, de darle más equipos. Una línea, digamos, que nos parece fundamental también tiene que ver con el fortalecimiento del cuerpo de abogadas y abogados. Sí, siempre es un tema central y pendiente, ¿no? Nunca alcanza porque es un reclamo de la posibilidad de litigar con abogadas y abogados gratuitos, ¿no? Que es lo que falta mucho. Sí, hay un tema de una larga conversación para tener, porque también nosotros vemos que hoy el requerimiento, digamos, tiene que ver mucho más con el acompañamiento en los procesos judiciales, sin necesidad muchas veces del litigio, sino de tener un buen asesoramiento, y tiene que ver con un reclamo fundamental. Uy, se está. Uy. Que esto es una deuda. Te estoy escuchando. Digamos, te estoy escuchando medio mal. Sí, se está cortando la comunicación. Pero lo que te propongo, Laurana, es que puedas venir uno de estos lunes acá al piso para poder ampliar un poco más en torno a, bueno, qué estamos transformando, ¿no? Y cuáles son las otras violencias que se van a poner en foco, un poco con el anuncio que hizo la ministra de este plan. Y me quedo con una de las frases que hizo Elizabeth Gómez Alcorta cuando presentó el plan, que dijo, bueno, y dando cuenta los datos de la encuesta, frente a quienes dicen que es un tema de minorías, es un tema de mayorías, ¿no? Cuando vemos las cifras de esta encuesta y el impacto, la prevalencia de la problemática de la violencia por razones de género entre la población en Argentina. Te despido, Laurana, y retomamos en un próximo encuentro con más detalles sobre este plan. Muchas gracias. Buenas noches. A disposición. Chau, chau. Vamos un corte y ya volvemos con nuestra última invitada, Estefanía Pozo, presentando su nuevo libro sobre economía. Ya te vamos a contar. Último bloque de Punto Género y tenemos una invitada de lujo, Estefanía Pozo. Es periodista especializada en temas de economía y finanzas y es la autora de este libro que acaba de salir. Es la economía. Vos no sos estúpida. Acá la tenemos a la cámara 3. Acá está. ¿Por qué este título? ¿Qué tal, Estefi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, gracias Mariana. por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el título sale de la cabeza de Luciana Pecker. Que te prologa, ¿no? Además, el libro. Que prologa el libro. Un día, me imagino que a vos seguramente te ha pasado, recibís un mensaje de Luciana diciendo tenés que escribir este libro. Muy típico de ella, las Muy que la típico. conocemos, esta colega que queremos mucho porque es muy buena tituladora, muy buena productora. Sí, es un motorcito, Luciana. Hace muchas cosas y al mismo tiempo también impulsa a muchas de nosotras a seguir apostando por el periodismo, ¿no? Es una fanática del periodismo. Bueno, un día me llega un mensajito y me dice, tenés que escribir este libro, y yo me dice, te paso este teléfono, tenés que hablar con tal, bueno. No solamente el título, sino como el impulso para que des los primeros pasos. Y yo la verdad es que como no soy economista, dije, ¿cómo voy a escribir yo un libro de economía? No existe, ¿no? Tengo las credenciales suficientes. Después en el libro un poco hablo de cómo valoramos nuestro trabajo. No tengo las credenciales suficientes para hacerlo. Y entonces, obviamente que no mandé ninguna propuesta ni dije nada, pero al año me escriben desde la editorial Ana Ojeda, que es la editora del libro, y me dice, che, ¿tenés alguna idea? Porque queremos sacar un libro sobre economía. Y entonces dije, sí, tengo una idea, tengo un título, y le empiezo a contar, y me dice, está muy buena la idea, pásame un sumario. Y ahí empezó a tomar forma el contenido de cómo yo pensaba que había que llenar esta frase, que era el título, que era es lo primero que existió del libro. ¿Y qué es lo más importante por ahí? Sí. No, es que si te digo la verdad, si vos me decías, pensá un libro, yo no hubiese sabido por dónde arrancar. Como que esto lo que me permitió es meterlo adentro de una cajita y empezar a pensar cómo se llena esa cajita de contenido. Es como al revés de lo que suelen ser los procesos de tener una idea, estar buscándola. Bueno, esto vino al revés. El libro lo que propone y lo que plantea es un poco desasnarnos, ¿no? De alguna forma, sobre todo a las mujeres que tenemos una relación tan particular con el dinero, ¿no? ¿Cómo la podrías definir?
a la relación de las mujeres con el dinero, yo creo que es una relación muy poco reflexionada. Me parece que los feminismos lo que nos enseñaron es a cuestionar nuestro lugar adentro de los hogares, nuestro propio trabajo, y también nos ayudaron a pensar mucho nuestra relación con nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, no solo el aborto, sino un poco más allá, incluso el deseo, el goce, señora presidenta, como decía en su momento Pino en esa sesión del aborto en 2018. Me parece que la cuestión del dinero está muy trasvasada por aprendizajes en general que tenemos en nuestras casas, y obviamente que el género también nos determina la forma en la que nos manejamos con las cuestiones económicas. Parece que es como que hay números, entonces es un territorio completamente masculino, sobre todo en la toma de decisiones. Eso es muy interesante lo que señalás, la toma de decisiones, porque en definitiva las administraciones domésticas es muy frecuente que las lleven las mujeres. Digo, qué se compra en el súper, cómo se distribuye el dinero, cuándo se compra, sobre todo en épocas de escasez, como estamos tan acostumbrados en la Argentina, ¿no? Totalmente. Porque vivimos administrando de alguna forma para llegar a fin de mes, lo que nos alcanza, pero en eso las mujeres somos muy buenas administradoras. Pero ¿qué pasa a la hora de pensar, bueno, me quedan unos mangos, me quedan unos pesos, ¿qué hago con esto? Lo digo porque lo he escuchado muchas veces, que las mujeres cuando están en pareja, en una pareja heterosexual, bueno, dejan esa parte la maneja el varón, ¿no? Y muchas veces después llegan a la separación y no saben qué es lo que tienen, si es que tienen algo o dónde está. Completamente, todo eso que decís es completamente problemático. Por el lado, digamos, de los patrimonios compartidos, de hecho hay un capítulo específico en el libro que lo que hago es sistematizar un montón de información sobre qué dice la legislación, porque incluso, viste que está esa idea de, bueno, no nos casamos, total es lo mismo, bueno, patrimonialmente no es lo mismo, tenés que saber cuáles son tus derechos, si querés convivir, si no querés convivir, y esto rige para todas las personas, o sea que es un capítulo que incluso no es solamente para las personas que tienen parejas heterosexuales. Pero me parece que ahí es un tema la decisión de qué hacer con la plata, porque hay muchos mitos además, ¿no? Uno de los que a mí más me costó desarmar en términos personales, y me parece que a las personas también, es que existe algo así como una inversión mágica, que es como la mejor decisión que puedes tomar en materia financiera. Hay una sola, y es la perfecta. Y lo concreto es que cuando empezás a estudiar finanzas y el manejo del dinero, en esas no hay que creer. Eso te iba a decir, ¿no? Esas son las estafas piramidales. Exacto, iba a decir eso, que por este año estuvimos bastante... La magia no existe, ¿no? Y sí. Hay que entender que gran parte de las decisiones de inversiones o de cualquier tipo están orientadas a un objetivo, que tienen un plazo, que tienen una aplicación concreta y que a la vez tienen un riesgo intrínseco. Todas las decisiones que tomes en materia financiera tienen un riesgo. Entonces, todo eso combinado te hace tomar una decisión que es la mejor decisión en función de todas esas variables y de vos. Porque cada persona tiene una aversión al riesgo distinta, tiene objetivos diferentes, tiene plazos diferentes. Todo eso hace que entendamos que no hay magia, que hay mucho de deseo y mucho de cabeza y de planificación para tener una relación con el dinero que sea instrumental, que nos sirva para hacer lo que queremos. Esa es la clave, me parece, y esa es la apuesta del libro. Sos periodista especializada en finanzas y en economía. ¿Por qué pensás que hay tan pocas voces de economistas, mujeres, en los medios, aunque en las universidades sí están? Es una pregunta que me la hago como periodista todo el tiempo, y creo que tiene que ver con los mandatos de silencio, con la regla de silencio, ¿no? Como cuáles son los debates públicos habilitados para las mujeres y cómo hay determinados contextos en los cuales romper ese mandato de silencio es muy costoso para quien lo rompe, en particular las mujeres. A mí me pasaba, por ejemplo, que cuando estaba escribiendo una nota de finanzas o de economía,
tenía que buscar fuentes. Y en general, vos viste cómo es el periodismo, necesitas que te respondan ayer, anteayer. No puede ser mañana dentro de un rato. Y en general las personas que te responden más rápido son varones. Entonces, ¿cuál es el sesgo que se va formando? Que vas a consultar a los que te van a responder más rápido, porque el dólar subió y tenés que poder hacer una nota que explique por qué. Y ese ejercicio de que ellos son los que responden más rápido, ¿es porque hace más tiempo están entrenados, entre comillas, como son las lógicas de los medios, y entonces saben que es así, que no pueden postergar y decir no mañana, o porque esas economistas que pueden estar a disposición no tienen tiempo porque están cuidando niños, haciendo otro tipo de tareas, no sé, o están no sé, ¿dónde están? Tiene que ver con que en general no son o sea, con el techo de cristal adentro de las consultoras, por ejemplo, porque economistas jefes o analistas que tienen habilitada la palabra son muy pocas. O sea, cuando vos ves en la estructura están en los puestos analistas junior o senior, pero sin exposición, que tienen que pedir permiso para salir a hablar. Por otro lado, no están en Twitter, que en general todo este mundo se mueve mucho en Twitter y hay muy pocas que estén opinando ahí. Y todo esto, ¿por qué además? Porque es muy costoso de vuelta romper el mandato de silencio. Tenés que ser recontra archi mega recontra experta para que te respeten. Tenés que tener 800.000 títulos para que vean que tenés validada tu palabra. Y además de eso, si cometés un mínimo error, el escarnio público es tremendo. Algo que en general a los varones no les pasa. Los varones tienen habilitado socialmente ser mediocres. Pueden decir cualquier gansada y nadie les va a decir, no, sos un burro, la verdad, lo que está diciendo es una barbaridad. Viene una piba de mi edad o más chica y dice algo que, ponele, no te digo incorrecto, pero que no dice algo que... brillante. O que sea algo que sea discutible. Claro. Dice, tiene una opinión polémica, como le gusta a los medios. Sí. Ah, no, lo que va a tener que aguantar esa piba va a ser tremendo, o esa mujer, o lo que sea. Sí. Entonces, eso también disciplina a quienes son las personas que tienen el cuerpo para bancárselo. A mí, por ejemplo, la cantidad de hate y de odio y de agresiones que recibo en redes sociales son monumentales, toneladas y toneladas. Yo tengo no sé cuántas cuentas bloqueadas en Twitter, solamente por el hecho de que escribo sobre esto y no les gusta el lugar a donde trabajo. Tremendo lo que contás. Sí, yo lo cuento mucho en Twitter porque lo que trato de hacer es no victimizarme, sino decir, esto existe, esto está pasando, y gran parte de la violencia que recibimos las mujeres está muy naturalizado, que aguantemos mucha violencia. Completamente, como decíamos al principio, un poco marcando el tema de los discursos de odio, ¿no? Que están tan naturalizados y cualquiera puede decir cualquier cosa y no hay sanción, ¿no? Y entonces ahí está cómo legislar y cómo plantear límites frente a tanta violencia. Bueno, acá tenés el libro de Estefanía Pozo, Es la economía, vos no estúpida, vos no sos estúpida. Perdón, vos no sos estúpida. Ahí lo dije bien, para desasnarnos, para desarmar mitos, para tomar confianza en torno a esta relación un poco así como tortuosa entre las mujeres y el dinero. Y así llegamos hacia el final del programa. Gracias, Estefi. Muchas gracias por la invitación y la charla. Llegamos al final del programa, hicimos un poco de recorrido, ¿no? Discursos de odio. Te presentamos los datos de la encuesta de prevalencia nueva, flamante, sobre violencia por razones de género. Hablamos del Plan Nacional 22-24, que presentó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y te llevas la recomendación de este libro. Nos encontramos el próximo lunes con más Punto Género. Chau, que tengas buena semana.